Bien, Vero, muchísimas gracias. Ahí teníamos la información de Nubel para tomar recaudos entonces en los próximos días. Nos metemos en otros temas de actualidad. Les proponemos conversar, reflexionar sobre inteligencia artificial. ¿Es posible generar una regulación? En febrero la Comisión de Futuro del Parlamento se va a comenzar a reunir con las cámaras empresariales para delinear este trabajo. También, bueno, para reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial puede estar influyendo en las elecciones. Para conversar de todo esto recibimos al diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. Bienvenido. ¿Cómo anda? Bueno, a veces me preguntan por qué un político va a hablar de inteligencia artificial. Primero porque la inteligencia artificial y las tecnologías dejaron de ser una cuestión tecnológica para pasar un tema a ser una cuestión social, política, económica y todo lo que se nos quiere ocurrir. Hoy se nos ha metido la inteligencia artificial en todo. Piensa por nosotros, decide por nosotros y hace por nosotros. Hay una enorme cantidad de cosas que nosotros le preguntamos a los asistentes que están en muchos programas, a ver, ¿a dónde vamos esta noche? Bueno, ahora salía en Estados Unidos, el 30% de las parejas eligen por las aplicaciones. La pareja, que uno decía, bueno, era lo más, el espacio de mayor autonomía. Pero también hoy los empleos se están decidiendo por inteligencia artificial, es decir, los test ya cada vez más, ¿no?, están automatizados con sistemas de inteligencia artificial. Por lo tanto, se nos ha metido en las vidas personales, en la sociedad. Y cada vez más rápidos esos cambios, bueno, ¿no? De alguna manera siempre se termina yendo de atrás un poco con el tema del legislativo. ¿Es posible regular sin, digamos, frenar el progreso natural, pero también cuidando a los ciudadanos y, por ejemplo, la transparencia en las elecciones? El tema es ese, digamos. Hoy está... tenemos la inteligencia artificial metida por todos lados. Y cada vez más, como tú decís, a una velocidad exponencial que nadie llega a estar en la última. Nos vamos enterando de que estamos utilizando inteligencia artificial y que la inteligencia artificial nos está utilizando a nosotros, porque ya hace muchas cosas por nosotros sin que nosotros nos demos cuenta, sin tomar conciencia de eso. Eso también, con todas las enormes potencialidades que tiene. Ustedes tenían anteriormente, estaban hablando del cáncer. Bueno, las posibilidades de la inteligencia artificial para prevenir, detectar, corregir, diagnosticar el cáncer son enormes. Por ejemplo, ¿no? Yo ahora vengo de un congreso en Chile donde precisamente el abordaje de enfermedades como el cáncer es impresionante. Lo que la inteligencia artificial, por un procesamiento de datos impresionante, absolutamente imposible de que un humano con las máquinas pueda por sí solo procesarlo, la inteligencia artificial en forma automática lo puede hacer. Ahora, también está vulnerando nuestros derechos humanos fundamentales, la privacidad, la capacidad de elegir, la discriminación. Tanto nos llenamos la boca de no discriminar, ¿no? Y de hecho habíamos llegado a como un consenso universal donde estaba mal discriminar. Bueno, la inteligencia artificial discrimina permanentemente. Entonces, pienso, por ejemplo, en la realidad de nuestro país. Prácticamente siempre venimos atrás con el tema de las tecnologías, ¿no? Sobre todo en materia legislativa, como decía Lore. Pero por otro lado, también el anuncio que hacía el ex ministro del Interior, por ejemplo, Luis Alberto Heber, de incorporar tecnología vinculada a la inteligencia artificial a cámaras donde se pudiera identificar mediante esta tecnología a delincuentes, a prevenir el delito. Entonces, es una línea muy fina. Flor de ejemplo que das. Bueno. Flor de ejemplo porque así la audiencia lo puede entender. Y así nos vamos y enganchamos con lo que está pasando en Europa. La tecnología, lo que se llama de la identificación biométrica, es decir, biométrica a través de datos de una persona, físicos, mirada, gestos, cutis, gestos, forma de caminar, forma de hablar. Hoy la inteligencia artificial puede identificarte perfectamente, ¿las emociones también? A nivel de emociones, perfectamente a nivel remoto. Entonces, uno dice, y bueno, China es el ejemplo, dijo, vamos, acá tenemos la solución contra la delincuencia. Vamos a hacer una identificación permanente, vigilancia permanente de los 1000 y pico de millones de chinos y vamos a poder prevenir y sancionar, reprimir el delito. Ahora, están los 1000 y pico de millones de chinos vigilados en forma permanente. Nosotros decimos, bueno, Uruguay,
tenemos el delito, el tema delictivo, la inseguridad como un tema central. Bueno, ¿tenemos que usar la inteligencia artificial? Por supuesto. Ahora, podemos llegar, bárbaro el ejemplo, a los 3,5 millones de uruguayos, vigilarlos en forma automática y en forma permanente en los espacios públicos en tiempo real. No. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí sí nos termina la privacidad y la libertad. Bueno, entonces, claro. bueno, por eso. Entonces, ahí, y por eso el tema de la regulación. La regulación, y tú decís, muy fina. Usemos la identificación, por ejemplo, para cuando se produce un evento delictivo, el juez autoriza que se utilicen cámaras que puedan estar vigilando y se puedan identificar los delincuentes, pero no podemos estar en una vigilancia permanente porque a veces no nos damos cuenta. Para usar un poco el ejemplo y entenderlo un poquito mejor. Cuando ocurrió lo del homicidio, el asesinato ahí en un comercio de Parque Rodó, límite con Punta Carretas, por allí, ¿se utilizó la inteligencia artificial para identificar a esos delincuentes? Para ¿O después. fue únicamente...? No, después, claro. El tema es, ahí se puede poner un ejemplo sobre cómo se utilizaron las cámaras para identificar a esa persona. Exacto, y cada vez va a ser más la Pero posibilidad. eso es videovigilancia. No, pero es videovigilancia, pero es posterior y porque hay un hecho delictivo. Entonces, se justifica que ante un hecho delictivo, como siempre, los derechos nuestros se limitan cuando hay un interés superior. Si a mí me pueden llevar ahora a la fiscalía y a la policía si yo estoy acusado de un delito. Yo no hice nada, bueno, pero estoy acusado. Entonces, cuando hay un elemento que justifique, sí se puede utilizar esa identificación. También en una forma preventiva, por ejemplo. Claro, esa es la duda que creo Claro. todos No, y tenemos. por ejemplo, con el esa tema es de la los frontera de muy porosa que, bueno, también esa información puede ser mal utilizada por Exacto. algún desvío del Y sistema. para eso ¿no? es la regulación. La regulación europea, que es la única que tenemos hasta ahora, el 14 de diciembre, pero Estados Unidos, China, UK, Gran Bretaña, también ya están prontos y próximos y hay consenso de que hay que regular. ¿Por qué? Porque están los derechos humanos fundamentales. Es decir, todos estamos fascinados, y está muy bien, porque la inteligencia artificial está logrando cosas maravillosas. Nos fascina, nos seduce. Ahora, tenemos que tomar, y ahí está el gran reto, el desafío, todo lo bueno que eso tiene, que siga innovándose y, por supuesto, todos tenemos que tratar de que la inteligencia artificial nos siga ayudando a encontrar soluciones que hasta ahora no podemos encontrar, por ejemplo, en el tema del cáncer. Ahora, no podemos hacerlo a cualquier precio. ¿Por qué? Porque en el caso que tú das, sí, a mí me van a vigilar las 24 horas. Yo creo que me porto bien. Pero igual, aunque me porte bien, que a mí me vigilen las 24 horas, me quita la posibilidad de elegir a dónde Pero voy. por ejemplo, lo que es la vigilancia biométrica, que se llama, ¿hace referencia a este tipo La de identificación biométrica situaciones? o categorización, es decir, tú no podés usar en tiempo real, que es lo que prohíbe Europa, para decir una regulación concreta que hoy está. Europa prohíbe que tú puedas tener un sistema de identificación permanente en tiempo real en espacios públicos. Bueno, por supuesto en espacios O sea, públicos. que no sepa que Rodrigo Goñi y Lorena Bomio estamos en este momento acá en un programa. Exactamente. Eso lo prohíbe. Eso está prohibido porque si a ti y a mí nos vigila las 24 horas, nuestra cabecita no va a poder ¿Y decidir qué entonces hacer. cómo se aplicaría en la prevención del delito? Esa es la duda que me queda desde hace un buen tiempo. Bueno, es una de las discusiones, es decir, solamente si yo hay... registro a las personas que viven en un barrio y cuando llega alguien externo se prende una alerta, alguien que camina distinto, más rápido. Bueno, ¿Qué es? Esas situaciones que podían ser de prevención están en el límite donde se podría, porque hay una justificación de un evento aparentemente delictivo, se podría actuar. Pero si no están esos elementos, esa vigilancia está prohibida, porque te quita la libertad, digamos, la privacidad, la intimidad. Claro, Goñi, para ir ya teniendo como cuestiones concretas, ¿qué modelo de regulación está mirando Uruguay entonces? Esta que usted mencionaba que se aplica en Europa, por ejemplo, de no poder hacer un seguimiento en tiempo real. ¿Cuáles serían los criterios, como decía Maggie, ¿no? Dependiendo de la zona? Contra lo que se piensa, hoy hay un consenso en el mundo, desde Europa hasta China, pasando por Estados Unidos, y por los
propios desarrolladores, los propios líderes tecnológicos, que son los hombres hoy más poderosos del mundo. No hay nadie más poderoso que Elon Musk o Zuckerberg o cualquiera de los que hoy lideran esas empresas. Ellos mismos reconocieron y admitieron en el Congreso americano, en el Parlamento Europeo, de que es necesario regular. ¿Por qué? Porque estos sistemas que están trayendo, generando soluciones extraordinarias, están arriesgando vulnerar derechos humanos fundamentales como estos que estamos hablando, pero además, y hay que decirlo con todas las letras, lo que se llama riesgos existenciales, que ¿qué significa en términos vulgares? Corre riesgo la existencia de nuestro mundo y nuestra especie humana si estos sistemas no se regulan. No lo dice el pobre Goñi, lo dice Elon Musk y todos los líderes tecnológicos. ¿Por qué? Porque los sistemas están replicándose, automatizándose, están llegando a todo el mundo con posibilidades de armas biológicas. Tú hablabas de la democracia. Hoy las democracias, y por eso Estados Unidos se está apurando a regular. Claro, los procesos eleccionarios, ¿de qué manera pueden afectar y teniendo en cuenta que se viene acá? Hoy nosotros nos informamos digitalmente y la información nos las elige la inteligencia artificial. Cuando uno abre sus redes, le están diciendo los algoritmos qué es lo que vas a leer tú. Difícilmente tú salgas a buscar otra cosa. Entonces, y hoy la capacidad que tiene la inteligencia artificial al alcance de muchísima gente de hacerle decir a un candidato con su imagen, su voz, mensajes que son absolutamente falsos, pero además replicarlos a toda y a cada una de las personas que va a hacer su voto o va a determinar su opinión, está hoy sobre la mesa un riesgo real, concreto, de una desinformación masiva, imposible después de corregir, y por eso también nosotros estamos proponiendo, y habíamos hablado con Arocena, la Corte Electoral. Uruguay también tiene elecciones y Uruguay también tiene que tomar las medidas preventivas y precautorias para que esos fenómenos no ocurran. El 2024 en el mundo, si ustedes seguramente lo han visto, se dice el 2024 año de la inteligencia artificial, que dado que en muchos países del mundo, como siempre pasa, pero en las principales potencias van a existir elecciones, se hace necesario regular en forma urgente, que no significa frenar la innovación. Ahí está. En Uruguay, sí. ¿En qué se podría legislar en materia de elecciones? Habida cuenta que, bueno, este año ya tenemos. Por ejemplo, que cada publicidad, cada video, cada comunicación que se haga con inteligencia artificial tiene que estar claramente explicitada con una marca, con una etiqueta que diga esto está generado por inteligencia artificial. O sea, que si a mí me llega el discurso suyo diciendo un disparate, por lo para menos ensuciarlo, digamos, si no tiene ese logo, yo ya sé que por lo menos no fue emanado de su comando, por ejemplo. Ahí está. Y el logo, por lo menos te va a hacer pensar dos veces de que, a ver si realmente lo dije o no. Pero el logo lo puede replicar la inteligencia artificial también. Bueno, hoy están los mecanismos y los sistemas para que esa marca de agua, que se le llama, o esa etiqueta, que dice que está generado por los sistemas que hoy predominan en el mercado, de que estuvo generada ese mensaje, esa voz, ese video en forma artificial. Eso por lo menos... No es que tenga el logo, por ejemplo, de Espacio 40, no, es el logo de que fue generado por inteligencia artificial. Pero eso, pensando a lo que se apela cuando se realiza este tipo de... Si yo lo quiero perjudicar a usted, no voy a poner abajo inteligencia artificial. No, los sistemas... ¿Ya lo hacen automáticamente? Los programas que hoy predominan y que están al alcance... Lo que hace Europa es exigirles por la regulación que esos programas lo que generen sí o sí generan esa etiqueta. Digamos, para eso es la regulación. Y reitero, las empresas lo están pidiendo. Entonces, lo que se busca con una regulación es no frenar la innovación, sino poner frenos a aquellos usos que vulneren gravemente derechos fundamentales de las personas y de la sociedad, como es la transparencia de un sistema electoral. ¿La inteligencia artificial puede poner en riesgo actos eleccionarios? Por supuesto. ¿Cómo sería? Y bueno, una desinformación masiva... No, el día del acto, yo voy a votar.
¿Puedo alterar de alguna manera datos, el acto eleccionario en sí? Uruguay sigue todavía de atrás en el tema digital, pero en los países donde está absolutamente digitalizado, ya ha pasado que los sistemas empiezan, también por ataques de cibernéticos, y a través de inteligencia artificial empiezan a cambiar, modificar los resultados con todo lo que eso implica. O sea, eso podría pasar en nuestro país, teniendo en cuenta, hoy todavía hacemos votos manual, ¿no? Presencial, no se puede hacer de manera electrónica. Por eso, pero sí tenemos la información a través de las tablets famosas que vinculan a los diferentes nosotros circuitos. estamos en condiciones de prevenirlo y por eso estos temas hay que plantearlos antes. Si nosotros hablamos de estos temas cuando estamos en plena campaña electoral, con enorme cantidad de avisos, con falsificación, que son mentiras, que son imposibles después de rectificar y corregir, porque esta desinformación se hace a través de todos los medios hoy de la inteligencia artificial, absolutamente masiva e imposible identificar si es falso o verdadero, ya después es mucho más difícil. Si lo abordamos antes, y además, creo que esto tiene que ser una política de Estado, y estoy convencido que lo va a hacer. Todos los partidos nos ponemos a trabajar y a comprometernos no solamente en regular, en hacer reglas, sino también en cumplirlas y también establecer los mecanismos de control para que las reglas se cumplan, nosotros estamos súper a tiempo de seguir siendo una democracia ejemplar como somos hasta ahora. Si no, vamos a caer en todos los riesgos que se están planteando. Igual de todas maneras, por ejemplo, pensando en este escenario, ¿no? A futuro, de lo que puede llegar a pasar, hay legisladores que han replicado fake news. Y eso sucede, y uno cae en la trampa. ¿Y qué pasa con eso? Por eso, para poder plantear estas cosas, hay que tener un archivo que la gente te crea. En mi caso, que estoy hablando de esto, no me van a encontrar en mi archivo andar ni falsificando, ni descalificando, ni replicando fake news. Entonces, reitero, antes que el barro predomine en el Parlamento y en los partidos políticos y en las campañas electorales, porque después que un parlamentario entró en una acción de esas, es muy difícil poder decir voy a reglamentar. Es una hipocresía. Hay varios de su partido, ¿no? De todos los partidos. ¿Tá? Y yo he tomado este tema como creo mi principal rol en este tiempo como presidente de la Comisión de Futuros, que además tiene un ámbito donde se trabaja por consenso, donde están claros los propósitos comunes, las políticas de Estado, la regulación de la inteligencia artificial y todo en este mundo digital, como se habla ahora, digital, porque ya estamos en un mundo que cada vez hacemos más cosas a través de lo digital y a través de la inteligencia artificial, tiene que también tener sus propias reglas y tiene que ser absolutamente una política de Estado para que la gente nos crea, lo cumpla y después se pueda fiscalizar. Esto sí que es una política de Estado y acá sí se juega el futuro Uruguay y tenemos que estar, por supuesto, todos los partidos. La Comisión de Futuros tiene ese rol, lo ha venido cumpliendo. El tema del empleo, que otro día lo conversaremos. Y reconocido por los diferentes... Por todos los partidos, todos los actores. Ahora, ¿es viable en este periodo que queda avanzar con la aprobación de algunas de estas legislaciones que usted mencionaba? Sí, porque, a ver, todo el mundo lo está haciendo. Nosotros tenemos los mismos riesgos que el mundo. Tenemos las condiciones de hacerlo. Acabamos de aprobar, y yo fui uno de sus impulsores, en la rendición de cuentas nos pusimos un marco y un plazo. Antes de junio tenemos que tener un proyecto de ley y si lo hacemos en consenso como está programado y está previsto en la rendición de cuentas con la participación de AGESIC, el Estado y todas las cámaras empresariales de la inteligencia artificial, de la CEDU, la CUTI, de las tecnologías, estamos en condiciones, precisamente en ese periodo que es donde más se ponen en riesgo estos derechos y la democracia, todos los partidos nos pongamos de acuerdo, aprobemos estas reglas mínimas, que por supuesto después habrá que seguirlas actualizando y modificando, pero que pongan al Uruguay en la vanguardia, como ha estado siempre, en poner reglas. ¿Para qué? Para que la inteligencia artificial nos favorezca y nos siga generando todos los beneficios, incluso para situaciones tan dolorosas como es el cáncer, pero también nos permita protegernos a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto contra los riesgos que todos, en especial sus principales autores de la inteligencia artificial, nos dice que tiene
y que ya están vulnerando derechos Usted humanos decía, fundamentales. hay consensos. Silvia Nane, si no me equivoco, es una de las representantes en la Comisión de Futuro, muy vinculada al área de la tecnología también ella. ¿Se establecieron un plazo antes de junio, mayo, abril? ¿Cuándo podría ser que se apruebe y pase al Pleno? El plazo máximo es en junio, que es la rendición de cuentas, nos estableció un marco. Previo de una campaña. Y ahí sería bueno tener una legislación que regule. Porque hablábamos de la fake news. Y si después hay legisladores que no hacen hincapié en que tuvieron un error y que se equivocaron replicando una noticia falsa y demás, sigue generando entre por lo menos los lectores de redes sociales y los usuarios de redes sociales ciertas noticias que quedan también en cada una de las personas, de un lado, del otro. Entonces, acá hay un tema de responsabilidad, pero ya un tema de responsabilidad con letras todas mayúsculas y en grande y en negrita. Si nosotros, los legisladores, representantes de la ciudadanía, ante estos riesgos enormes para la democracia y derechos humanos, todos se llenan la boca de los derechos humanos y de la democracia. Bueno, acá está en riesgo, claro riesgo. Si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo en reglas mínimas para proteger los derechos humanos fundamentales y el sistema democrático de las elecciones, entonces no me venga nadie más, ninguno de los que me vote en contra de una regulación mínima, a hablar de derechos humanos fundamentales que están siendo vulnerados, ni mucho menos la democracia, cuando la vamos a poner en riesgo si no establecemos reglas para que la falsificación no predomine, la desinformación no predomine. Sin información veraz no puede haber democracia. Sin información veraz y diálogo y conversación no puede haber democracia. Que hay legisladores y dirigentes políticos que lamentablemente no actúan con responsabilidad, no implica que los que sí actuamos con responsabilidad y estamos convencidos del desafío enorme que tenemos para el futuro de las próximas generaciones también, porque tenemos que ver qué le dejamos a las futuras generaciones. Bueno, junio nos pusimos un plazo legal. Yo aspiro a que podamos cumplirlo para el bien del Uruguay, de los ciudadanos de hoy y de mañana. Goñi, muchas gracias por estos minutos. Un gusto. Cerramos por aquí la entrevista. Ya pasan 42 minutos de las 9 de la mañana. Y volvemos a tomar contacto con Vero desde el móvil. Adelante. Muchas gracias, Maggie. Bueno, nos encontramos en este momento en el Parque de la Amistad, este lugar precioso que está frente al planeta.